Bienvenidos a este vídeo en el cual os voy a hablar de los números naturales. Bien, si os fijáis, a modo de introducción vamos a encontrar 7 puntos en los cuales me voy a centrar. En primer lugar vamos a situar el concepto de número natural. Luego, a la hora de escribirlos, a la hora de representarlos, utilizamos un sistema de numeración decimal en el cual nos vamos a ir basando en una serie de órdenes. Luego, cada una de las cifras del número que vayamos a encontrarnos, su valor posicional varía respecto de una cifra a otra, ¿vale? Luego, respecto a esas órdenes que podemos encontrar en un número de 9 cifras, vamos a ver cuál sería su equivalencia en unidades. Vamos a coger posteriormente un número, vamos a ver cómo se puede descomponer cifra por cifra según la posición que ocupa y la orden a la cual pertenece. Ahora cuando veamos el tema de las órdenes os lo explico con mayor detenimiento. Luego, cuando tenemos números naturales, ya sean una suma, resta, multiplicación o división, va a haber una relación entre esos números para que obtenga diferentes resultados. Y finalmente, en último lugar, vamos a hablar de las 3 propiedades que podemos encontrar de la suma y de la multiplicación. Muy bien, si os parece bien, empezamos situándonos en la definición de número natural. Podemos decir que el número natural lo podemos encontrar prácticamente en nuestro día a día, está presente en cantidad de situaciones cotidianas. Son números interminables, podemos empezar a ir diciendo números naturales y nunca acabaríamos, son infinitos, ¿de acuerdo? Y la utilidad que le damos es enorme, en cantidad de situaciones podemos utilizarlos para contar cantidades, para saber el número de dígitos bancarios o de cantidad de dinero que tenemos en nuestra cuenta. Nos permite, por ejemplo, en una carrera de atletismo saber cuál es la posición en la cual ha ido llegando cada uno de los corredores. Incluso si yo voy subiendo plantas en un ascensor, puedo elegir a través de los números naturales a qué planta me quiero dirigir. Es decir, infinitas situaciones en las cuales vais a ver que los números naturales nos rodean y están presentes. Para poderlos escribir siempre vamos a seguir un sistema de numeración decimal. Vamos a basarnos en analizar la posición de cada uno de estos números naturales en números de 9 cifras, ¿vale? Números que están comprendidos entre el 0 y el 9. Hablamos que estos números naturales utilizan un sistema de numeración decimal porque vamos a ir, para poder pasar de una unidad a otra, vamos a ir de 10 en 10. Si voy pasando de una orden menor a una mayor, voy a ir añadiendo ceros, ahora lo veremos. Y si voy pasando de una unidad mayor a otra menor, voy a ir restando ceros. Entonces siempre vamos a ir de 10 en 10, ¿vale? Lógicamente el valor de esa cifra va a depender, vamos a tener en cuenta en la posición que ocupa. Como veis aquí en el ejemplo, 345.124.567, el valor de la posición del número 3 y del número 1 no es la misma. Lógicamente la cifra 3, como podéis comprobar, vale más que la cifra 1. Como os decía, si cogemos un número de 9 cifras y queremos saber cuál es su valor posicional, encontramos 3 grupos de órdenes. Los que pertenecen a los millones, los que pertenecen a los miles o a los millares y los que pertenecen a las unidades. De esos 3 grupos, que veis que están marcados en diferentes colores, la orden mayor, la orden que vale más, son las de los millones, las que están en verde. Es decir, las cifras 3, 4 y 5, en este ejemplo de este número, serían las cifras que más valen en comparación con las 3 últimas, ¿vale? Si yo quiero pasar de una unidad más pequeña, en este caso las unidades, a una unidad más grande, si quiero llegar de las unidades a las centenas de millón, voy a ir subiendo y voy a tener que ir añadiendo cada vez ceros. Si quiero pasar de decenas, por ejemplo, a unidades de millar, voy a tener que añadir 2 ceros, de decena a centena 1 y de centena a unidad de millar otro. Y así sucesivamente con cada una de las diferentes órdenes que tengo, ¿vale? Cada una de estas órdenes la vamos a expresar, va a tener una equivalencia en unidades. Lógicamente, la que menos vale va a ser la que hemos dicho anteriormente, la unidad decena y centena. Las que más valen son las que están en verde. Las unidades de millón, decena y centena de millón. Como veis comprobando, como estáis viendo en la imagen, a medida que yo voy pasando de una unidad menor a otra mayor, sumo ceros. Si paso de una unidad mayor a otra más pequeña, voy quitando un cero. Y siempre, al ser un sistema de numeración decimal, vamos a ir de 10 en 10. Como os decía, un número natural, lógicamente, lo podemos escribir, es decir, ese número como nosotros lo interpretamos, lo escribimos tal y como es, como veis en el ejemplo. Y luego hay 2 maneras de poderlo descomponer.
Primero, colocando cuál sería el valor posicional cifra por cifra, cuál es el valor del 4, del 5, del 2 y así sucesivamente con todas esas cifras de ese número, cuál es el valor posicional que ocupa. Y os aconsejo que pongáis una tabla con respecto con las órdenes, con los millones, los millares y las unidades. Y vais colocando cada una de las cifras en esa tabla para que no os equivoquéis en el valor posicional. Y luego, en lugar de representarlo cada una de las órdenes, añadiendo ceros en este caso. Como os decía, hay una relación entre los números naturales en una suma, resta, multiplicación y división. En el primer ejemplo, fijaros, tengo tres cifras. 400 está sumando a 24 y me da un resultado que es 424. Fijaros, ese resultado de 424 guarda relación con las dos cifras que se han sumado. Si yo juego con ese resultado 424 y lo resto, por ejemplo, a 24, me va a dar la primera cifra que tengo aquí. Luego, entre ellas, ese resultado, si yo juego con las dos cifras que he sumado, en este caso la resto, guarda relación con la primera cifra que hemos sumado al principio. Y igualmente pasaría con la multiplicación. El número 4 por 9 me da 36, ese número 36, si luego yo lo divido entre 9, que en el primer caso multiplica, en el segundo ejemplo divide, me va a dar 4, luego me da la tercera cifra que está relacionada cuando yo he realizado esa multiplicación. Finalmente, dentro de las propiedades de la suma y de la multiplicación, cuando yo realizo una suma de números naturales, me voy a fijar en tres propiedades. La propiedad conmutativa, asociativa y distributiva. Fijaros, en la conmutativa, si yo hago una suma de dos números, 10 más 5, puedo cambiar el orden de los números. Es decir, que el 10 al principio acaba sumando, el 10 está en primera posición, cuando yo vuelvo a repetir la suma pasa a la segunda posición. Es decir, del 10 de pasar atrás pasa adelante y el 5 de estar atrás pasa adelante. Respecto a la propiedad asociativa, cambiaría la posición de los paréntesis. Si yo tengo una suma de tres cifras, 6 más 4 más 8, y el paréntesis está entre las dos primeras cifras, lo que hago es que avanza el paréntesis una posición. En lugar de estar entre el 6 y el 4, pasa a estar entre el 4 y el 8. Y finalmente, la propiedad distributiva lo que hacemos es que tenemos una operación que está entre paréntesis, puede ser una suma o una resta, y hay un número que quiero multiplicar. El número que está fuera del paréntesis lo que va a hacer es multiplicar a las dos cifras que están metidas dentro. Pero es importante respetar el signo matemático que me encuentro. En el primer ejemplo, multiplico el número de fuera por el primero del paréntesis y luego le sumo, porque tengo que respetar el signo matemático que está entre paréntesis, le sumo el número de fuera por el segundo de dentro. En el ejemplo anterior, de abajo, exactamente igual, pero restando. Esto es todo.